Si esto te encontró hoy, no es azar, tu señal llegó primero. Tu identidad próspera ya está emitiendo y el campo cuántico responde. Hay momentos en que el mundo deja de gritar y, de pronto, se entiende. No hay fuegos artificiales, hay una pieza que encaja y todo encuentra lugar. Ese acomodo no llega por azar, llega cuando la conciencia reconoce una identidad y la sostiene en su emisión. La abundancia, en ese plano, no es un premio ni un golpe de suerte, es el efecto natural de una firma vibracional que ya no pide permiso para existir. Antes de que llegues, tu señal llega. Llegan tu tono, tu lenguaje, tu forma de leer la realidad. Y con esa llegada previa, el campo cuántico organiza respuestas. Toma 3 segundos de silencio, y deja que tu cuerpo confirme esta señal. Durante mucho tiempo se confundió abundancia con volumen. Se creyó que consistía en acumular cifras, objetos o aplausos. La versión que ahora se abre es más sobria. Abundancia como suficiencia amplia, como espacio interior que no se agota, como claridad que reduce drama y multiplica posibilidades. No se opone al éxito material, lo ordena. El dinero deja de cargar significado moral y vuelve a ser un medio que responde a la legibilidad del valor emitido. Si la entrega es nítida, el flujo encuentra camino. Si la señal está llena de interferencias, el flujo se estrecha. No hay castigo ahí, hay correspondencia en el campo cuántico. La identidad de escasez es ruidosa. Se presenta en frases que parecen neutras, y sin embargo, operan como credos: no alcanza, siempre falta algo, esto es solo para unos pocos. Esos enunciados no describen el mundo, describen una antena. Desde esa antena, la realidad se lee en clave de deuda. La identidad próspera no niega desafíos ni maquilla datos, cambia de idioma. Habla con proporción. Donde antes había nunca y siempre, aparece el tránsito. Donde antes había sospecha, aparece una confianza quieta que no vende humo y no firma promesas grandilocuentes. La confianza modifica la lectura del campo cuántico porque disminuye la fricción con la que se toman decisiones. El tiempo, en esta conversación, deja de ser enemigo o trofeo. Funciona como portador de señal. La prisa y la inercia son versiones del mismo miedo, una saca de ritmo, la otra aplaza lo inevitable. La identidad próspera no se define por ir rápido o lento, se reconoce por una cadencia que permite que las cosas maduren sin pudrirse. Cadencia no es pasividad, es un pulso donde la idea encuentra su peso, la emoción su cauce y la elección su momento. Ese encuentro produce tracción silenciosa, el mismo gesto rinde más porque tropieza menos. También cambia la relación con el merecimiento. Cuando la identidad se sostiene en escasez, el merecer se negocia todo el tiempo. Cuando se sostiene en abundancia, el merecer deja de ser tema. Lo que llega no absuelve ni condena, corresponde. Si llega algo grande, no se sospecha de él, se lo integra. Si no llega, no se dramatiza, se ajusta lectura, canal o contexto. Esa sobriedad libera una cantidad de energía que antes se gastaba defendiendo narrativa. Con la defensa en pausa, aparece una lucidez que abre atajos. El entorno físico y digital deja de ser decorado para convertirse en infraestructura de identidad. No por obsesión estética, sino por física simple de la atención. Un espacio saturado instruye dispersión, un circuito social en clima de carencia instruye justificación permanente. La identidad próspera no necesita expulsar al mundo, necesita reconocer que amplifica lo que ya decidió ser. Al hacerlo, la misma realidad se vuelve más legible, menos colisiones, más continuidad. La continuidad es un lujo silencioso, permite que el campo cuántico lea patrones y responda sin ser forzado. Hay indicadores discretos de que la identidad próspera está tomando el mando. Primero, una tranquilidad nueva que aparece sin espectáculo. No apaga la ambición, la afina. Segundo, coincidencias útiles que ahorran vueltas. No son señales místicas para delegar responsabilidad, son confirmaciones de que la emisión fue comprendida. Tercero, una economía de drama. La historia ya no necesita exageraciones para moverse. Esa economía no embrutece la emoción, la limpia. La emoción deja de editar la lectura y vuelve a su lugar de dato sensible. La comparación pierde magnetismo cuando la medida deja de ser velocidad ajena y pasa a ser legibilidad propia. Una señal legible ahorra explicaciones, basta con estar. Ese estar nítido tiene efectos visibles en proyectos, conversaciones y acuerdos.
Se reduce la necesidad de convencer y se expande la capacidad de convocar. La convocatoria no es manipulación, es resonancia. Atrae a quienes reconocen en tu emisión un orden compatible con el suyo. Esa compatibilidad no obliga a pensar igual, habilita a trabajar mejor. La identidad próspera se distingue por una dignidad sencilla. No necesita humillar para afirmar, ni exhibirse para existir. Dice lo que sostiene y sostiene lo que dice. Si un dato desmiente una expectativa, no quiebra la identidad, la afina. Ajuste no es derrota, es aprendizaje. Desde ahí, la palabra recupera peso específico. Deja de usarse para inflar y empieza a funcionar como medida. Enunciados que el cuerpo acepta, frases que no prometen más de lo que pueden contener. El campo cuántico es literal con ese tipo de lenguaje, lo toma como coordenada. La prosperidad, entendida como coherencia sostenida, no elimina las oscilaciones. Les cambia el tamaño. Una oscilación ya no se interpreta como destino, se reconoce como ruido de ajuste. Ese reconocimiento evita dos extremos muy costosos, el cinismo que todo lo reduce y la mística que todo lo exagera. Entre ambos aparece una responsividad serena. Responsividad no es obediencia a lo externo, es disponibilidad para leer sin ofenderse y responder sin sobreactuar. Cuando esta identidad entra en escena, el yo futuro deja de sonar como una voz lejana y se vuelve criterio presente. No entrega recetas, ofrece un ángulo. Desde ese ángulo, lo esencial se vuelve evidente. La realidad no premia agotamientos ni castiga dudas, refleja con puntualidad la firma predominante. Si la firma es de suficiencia, llegan escenarios donde esa suficiencia puede desplegarse. Si la firma es de carencia, llegan pruebas que la confirman. No hay moral, hay lectura del campo cuántico. Y la lectura cambia cuando la identidad se reconoce y se sostiene. Que la señal te preceda no es una metáfora amable. Es lo que ocurre cuando una vida deja de explicarse a cada paso y empieza a emitirse con continuidad. Antes de tu presencia física, llega tu modo de encuadrar, tu forma de nombrar, tu trato con el tiempo, tu estética del límite, tu manera de considerar el valor. Esa llegada previa ordena la escena. Donde antes había fricción defensiva, aparece una calma que no inmoviliza, asienta. Y sobre ese suelo se vuelve más fácil que la materia responda en la misma dirección. La identidad próspera no exige épica, pide constancia adulta. Constancia no como esfuerzo ciego, sino como fidelidad a un tono. Ese tono se reconoce porque reduce ruido sin reducir vida, porque permite ambición sin culpa, porque acepta pausa sin miedo. Cuando se vuelve habitual, la abundancia deja de ser una excepción ondulante y se vuelve trayectoria. La trayectoria no es un camino predestinado, es la suma de lecturas acertadas que ya no necesitan justificarse. A ese estado no se llega con superstición ni con exhibicionismo. Se llega con la quieta convicción de una identidad que, al fin, se sabe. No es sugestión. Cuando el observador cambia su lectura, cambia el colapso de posibilidades. El campo cuántico no premia discursos, responde a firma. Cuando la firma se vuelve estable, la realidad deja de resistir, y responde. Escribe en los comentarios, soy identidad próspera. Mi señal me precede. Si te resonó, deja tu like y suscríbete. Hay una forma de abundancia que no se cuenta en cifras, sino en claridad disponible. No ocupa titulares, ordena la vida por dentro. La identidad próspera no aparece para deslumbrar, aparece para hacer legible lo que la mente ya intuía y el cuerpo confirmaba en silencio. Cuando esa identidad toma lugar, el escenario cotidiano deja de exigir demostraciones y empieza a ofrecer correspondencias. El campo cuántico no se conmueve con argumentos emocionales, registra firma. Donde la firma es estable, la respuesta se hace predecible, menos fricción para empezar, menos ruido para terminar, una atracción que no depende del humor del día. El relato íntimo cambia de textura. Palabras que antes operaban como cercos, siempre falta, esto no es para mí, todavía no, pierden autoridad. No porque se las combata, sino porque la identidad que habla ya no las necesita para sostenerse. La prosperidad no se vuelve un eslogan, se vuelve un tono. Ese tono se reconoce en la sobriedad con que se nombra lo real, sin grandilocuencia y sin fatalismo. La sobriedad no enfría la vida, la proporciona. La proporción devuelve libertad para elegir sin dramatizar cada giro. El tiempo deja de ser calendario de deudas y se transforma en medio de maduración.
En la identidad de escasez, el reloj presiona o excusa; en la identidad próspera, el reloj acompaña. Hay horas que piden expansión y horas que piden decantación, ambas participan de la misma música. La prisa y la inercia se vuelven reconocibles como distorsiones de un miedo antiguo. Cuando el pulso se estabiliza, el campo cuántico lee una emisión con menos picos artificiales y más continuidad. La continuidad no aplasta lo espontáneo, le da un cauce donde abrirse sin desperdicio. El cuerpo actúa como sismógrafo de esa coherencia. No para que lo conviertan en juez, sino para que funcione como confirmación. Una decisión que encaja produce descanso activo. Una escena que contradice la firma deja un rastro de tensión que no se disimula con teorías. La identidad próspera no se vuelve ascética, se vuelve sensible. Sensible a la elegancia de lo suficiente, a la belleza de un entorno sin colisiones innecesarias, a la precisión de una palabra que contiene exactamente lo que promete. Esa sensibilidad no cierra puertas, afina umbrales. La relación con el valor se despeja de adornos. El valor ya no se mide por agotamiento, ni por validación instantánea, ni por el vértigo de la exhibición. Se reconoce por su capacidad de abrir posibilidades reales. Cuando el aporte es legible, el intercambio fluye sin culpa. Cuando el aporte llega saturado de autojustificación, el flujo se estrecha. No hay castigo ni premio, hay lectura. El dinero, en ese contexto, recupera su lugar de lenguaje, traduce claridad en recursos y recursos en continuidad. La identidad próspera no lo enaltece ni lo demoniza, lo sitúa. El entorno, físico y digital, deja de ser telón para convertirse en amplificador. Un espacio despejado no vende virtudes, simplemente reduce colisiones. Un circuito social menos adicto al drama no promete finales perfectos, baja la temperatura para que la señal se sostenga sin gritar. La identidad próspera no necesita expulsar diferencias, necesita distinguir climas. Hay climas que invitan a olvidar la vía y climas que la fortalecen con su sola presencia. Esa distinción no instala superioridades morales, instala criterio. Con el criterio llega una economía nueva, la economía de promesas. La palabra recupera densidad específica. No se usa para inflar expectativas ni para producir obediencia, se usa para medir. Anuncios menos ruidosos, hechos más verificables, cierres que cierran. El campo cuántico entiende esa gramática y responde con una precisión que antes parecía azar. Menos desvíos por malentendidos, menos idas y vueltas sembradas de explicaciones, más avance por gesto. Las llamadas sincronías pierden el aura de milagro irracional y ganan perfil de evidencia. Llegan en forma de oportunidad oportuna, encuentro nítido, información que resuelve justo cuando se la puede sostener. No se las absolutiza ni se las desestima, se las reconoce como la forma en que el campo conversa cuando la firma que recibe coincide con la firma que se emite. La identidad próspera no colecciona milagros, cuida coincidencias funcionales. El yo futuro deja de proyectarse como un personaje ideal y aparece como criterio presente. No dicta instrucciones, ofrece un punto de vista que recorta la escena sin estridencias. Desde ese punto de vista, el error pierde su dramatismo y conserva su utilidad. El acierto deja de convertirse en pedestal y se vuelve norma de trabajo. La norma, cuando nace de una identidad coherente, no sofoca, garantiza continuidad. Y la continuidad, ese lujo silencioso, es el espacio donde prosperan proyectos, vínculos y cifras que por fin responden. Las mesetas cambian de significado. Donde antes se leía castigo, ahora se reconoce consolidación. La consolidación no es estancamiento, es el tiempo que necesita una señal para volverse hábito y que necesita un hábito para volverse identidad. En esos tramos, la mente busca espectáculo, pero la identidad próspera prefiere confirmaciones discretas, un inicio sin fricción, un cierre sin deuda, una calma que no depende de un resultado puntual. La calma aquí no anestesia, asienta. También cambia el modo de nombrar los límites. El límite deja de oler a rechazo y empieza a sonar a amor por la señal. Un no claro no es un portazo, es una forma de proteger la vía por la que esa identidad se despliega. En relaciones, esa nitidez reduce el costo de malentendidos y aumenta la superficie compartida donde el intercambio no se vuelve negociación permanente de climas. La identidad próspera no pide unanimidad, busca compatibilidades operativas. A medida que este tono se instala, la necesidad de exhibirse se apaga sin pelea. La visibilidad deja de ser un fin y se convierte en consecuencia.
Lo que importa encuentra su canal con menos empuje, los acuerdos ocupan su lugar sin épica, el descanso integra en lugar de fugar. La ambición no desaparece, madura. Madura en dirección de impacto real, de relaciones que expanden en vez de drenar, de decisiones que ahorran vueltas sin perder profundidad. El campo cuántico no es un tribunal. No absuelve ni condena, responde. Responde a la coherencia predominante con la naturalidad con que dos frecuencias compatibles entran en resonancia. Por eso la identidad próspera no necesita gestos heroicos para validarse. Le basta con sostener una lectura que ya no confunde ruido con realidad, deuda con mérito, intensidad con verdad. Donde esa lectura se mantiene, la materia acomoda su forma con la misma sobriedad con que llega a esta comprensión, sin estruendo, con evidencia. Y ese tipo de evidencia, mínima, repetida, amable, es, precisamente, el signo de que la señal ya te precede. Si estás escuchando esto hasta aquí, es porque tu señal ya cambió de tono. La coherencia empezó a ser tu idioma, y el campo cuántico lo está leyendo. La identidad próspera se vuelve visible en lo social antes que en los números. Entra a una sala y el clima baja de ruido sin que nadie lo anuncie. No es carisma escénico. Es coherencia que se reconoce a sí misma y ordena su alrededor. La señal viaja primero. Llega tu modo de mirar, tu forma de nombrar, la calma con la que das dimensión a cada cosa. El campo cuántico responde a esa llegada previa y pone en fase las piezas que antes chocaban por costumbre. La reputación deja de ser una campaña y se vuelve temperatura. No se construye con confesiones públicas, sino con una economía de gestos que siempre cierran. La palabra recupera espesor. Dice lo necesario. Acompaña con hechos. No busca deslumbrar, afina. Cuando alguien conversa contigo, no se queda con promesas, se queda con la experiencia de que el mundo pesó un poco menos. Esa ligereza no es evasión. Es precisión que quita fricción. El lenguaje, entonces, se parece a arquitectura. No es un adorno más, sostiene. Hay palabras que abren espacio y otras que encogen la habitación. Las que abren no fantasean con garantías, describen con exactitud lo que ya existe en la señal. El campo cuántico es literal. Responde a densidades, no a exageraciones. Por eso la identidad próspera habla desde un tono donde el cuerpo puede asentir. El asentimiento del cuerpo es el puente entre lo que nombras y lo que sucede. En un mundo saturado de opinadores, la identidad próspera no compite por volumen. Cambia de frecuencia. Permite que el ruido siga siendo ruido sin entregarle el timón. Es un modo de habitar lo colectivo que no pelea climas ajenos ni se justifica ante la escasez ambiental. La escasez puede gritar, la coherencia no grita. Coloca cada cosa en proporción. La proporción es una forma de belleza. Una belleza sobria, funcional, que no exhibe virtudes, reduce colisiones. También se reordena la relación con el tiempo compartido. Los procesos tienen estaciones. Hay tramos de siembra que casi no se ven y tramos de cosecha que parecen casualidad. La identidad próspera honra ambos sin convertirlos en mito. La siembra no es sacrificio eterno. La cosecha no es redención. Son movimientos de un mismo pulso cuando la señal se mantiene. El campo cuántico lee esa continuidad y sincroniza encuentros, avisos, puertas que se abren sin empujón. La estética cotidiana acompasa a esa lectura. No como culto al objeto, sino como calibración de la atención. Luz que permite ver. Silencio que permite escuchar. Orden que deja respirar. Un espacio que no pelea con quien lo habita ayuda a que el día no se convierta en una defensa permanente. Esa ayuda no es lujo, es infraestructura de la identidad. Si el entorno no raspa, la energía deja de fugarse por los bordes y puede dirigirse a lo que de veras importa. El dinero, en este marco, pierde su antigua sombra. No llega para justificarte ni para salvarte. Llega como mensajero de legibilidad. Si el aporte se entiende, circula. Si el aporte se confunde, duda. No juzga, traduce. Y cuando llega, no obliga a posturas dramáticas. Se lo recibe con naturalidad, se lo sitúa en la trama, se le asigna función. No se lo idolatra. No se lo demoniza. El cuerpo sabe cuando el flujo acompaña la vía y cuando la desvía. Ese saber ya no se silencia. Tampoco todos los canales te rinden igual.
La identidad próspera no se dispersa intentando sonar en todas partes. Prefiere lo compatible. Allí donde la voz encuentra un medio que la respeta, la señal se vuelve clara y el avance cuesta menos. No hay romance con el canal. Hay lectura. El canal que sirve se queda. El que distorsiona se suelta sin teatralidad. Soltar no es renunciar al destino. Es quitar interferencias para que el destino deje de ser promesa y vuelva a ser trayecto. El trato con el error cambia de tono. Antes era un juicio que pesaba sobre la identidad. Ahora es un registro que mejora la lectura. Un archivo guardado en la memoria del cuerpo. No se celebra ni se esconde. Se integra. Lo mismo con el acierto, deja de convertirse en pedestal. Un acierto no funda una religión, informa el camino. Esa sobriedad limpia el aire. Le quita al día la presión de tener que justificarse todo el tiempo. El silencio adquiere valor operativo. No es aislamiento ni penitencia. Es un intervalo donde la señal decanta y la visión despeja los bordes. En ese intervalo, la identidad próspera no busca confirmaciones externas. Recuerda su tono. Y el tono, cuando vuelve, vuelve con menos palabras. A veces basta con una frase breve, con un gesto simple, con el modo en que apoyas la mirada sobre una decisión. Lo pequeño recupera potencia cuando deja de empujar y se dedica a alinear. La comunidad también toma otra forma. No es un coro que aplaude cada movimiento. Es una red de señales compatibles. Señales que no exigen espectáculo para reconocer valor. Que no piden permiso para traer claridad. Que saben entrar y salir sin arrastrar climas. En esa red, la colaboración no se negocia a fuerza de urgencias, aparece por compatibilidad. Y cuando no aparece, no se convierte en problema, se convierte en una distancia respetuosa que ahorra desgaste a todos. La ambición madura. Deja de oler a deuda o a revancha y empieza a tener aroma de proyecto. Un proyecto no es una promesa repetida. Es una forma de cuidado. Cuidado por la vía que sostiene, por las personas que convoca, por los recursos que integra. La identidad próspera no reniega del tamaño. Reniega del exceso que pierde precisión. Prefiere crecer con la elegancia de quien no confunde intensidad con verdad. El campo cuántico marca esa diferencia con evidencias mínimas. Menos fricción al inicio, menos fricción al cierre, más lugar para lo que aún no sabías cómo nombrar. Cuando la identidad se estabiliza, la necesidad de explicarse desciende. El texto se acorta. La mirada se alarga. Los acuerdos se vuelven más simples porque ya no tienen que cargar con la tarea de sostener climas. Lo que se sostiene es la señal. Desde esa señal, un sí pesa lo suficiente y un no no hiere. El límite no se para por soberbia. Cuida el tono que te permite seguir siendo quien eres cuando eliges. La prosperidad, en este punto, no parece una cima. Parece un medio respirable. Un aire donde las cosas encuentran su proporción y las historias dejan de obligarte a interpretarlas en clave de deuda. Si el eco del viejo guión aparece, su tamaño ya no asusta. Se reconoce como lo que es, un residuo de frecuencia que se apaga por falta de alimento. El alimento era el drama. La identidad próspera lo cambió por presencia. Así la señal te precede. No porque pidas permiso a cada puerta, sino porque tu modo de estar ya invita a que las puertas correctas se abran. Lo que no corresponde cae sin escándalo. Lo que corresponde se acomoda con una naturalidad que antes parecía prohibida. No hay moral en esa danza. Hay lectura. Y cuando la lectura es limpia, el campo cuántico hace lo que siempre hace con las firmas nítidas: responder. La identidad próspera no se anuncia, se reconoce. Llega como llega la luz al amanecer, sin pedir permiso, sin demostrar nada, sin prometer más de lo que puede sostener. Cuando ocupa su lugar, la conversación interna pierde estridencia. El cuerpo entiende que no está a prueba. La mente deja de coleccionar argumentos. Lo real se ordena porque la señal dejó de oscilar. Y el campo cuántico, que siempre leyó coherencias y no discursos, responde con una previsibilidad que antes parecía imposible. No hay perfección en este punto, hay irreversibilidad de tono. Oscilaciones siguen existiendo, pero ya no reescriben identidad. Son corrientes breves que rozan la superficie. La profundidad permanece. La antigua narrativa intenta regresar con sus absolutos de siempre, pero el nuevo idioma ya no la hospeda.
Donde antes había culpa por cada tropiezo, ahora hay proporción. Donde antes había euforia por cada acierto, ahora hay gratitud sobria. La vida deja de ser un examen. Vuelve a ser un medio respirable. Lo social se reordena con naturalidad. La autoridad no se grita, se vuelve evidente en la economía de tus gestos. La palabra pesa porque coincide con la materia que la sostiene. Los acuerdos requieren menos cláusulas porque no cargan con la tarea de compensar climas. Las distancias no hieren, acomodan. Llega lo compatible, no por magnetismo místico, sino por higiene de señal. Lo incompatible se aleja sin producir guerras santas. La paz ya no es premio. Es infraestructura. El tiempo, que tantas veces fue deuda, se vuelve aliado. No corta alas ni exige rodillas. Marca un pulso que te cuida. Hay temporadas de expansión, hay temporadas de decantación. En ambas, la identidad próspera conserva su elegancia, no acelera para exhibirse, no frena por nostalgia. Sabe que el campo cuántico consolida por repetición de firma, no por fogonazos. Y si una puerta se cierra, no se convierte en mito, se registra como dato que redirige el trayecto. El dinero pierde definitivamente su sombra. Deja de ser juez de autoestima o salvavidas del miedo. Recupera su oficio modesto, traducir valor legible en continuidad. Cuando fluye, no exige prostraciones. Cuando se retrae, no dicta condenas. Señala lecturas, donde conviene afinar, donde conviene abrir, donde conviene soltar. En esa sobriedad, la expansión deja de ser culpa y la prudencia deja de ser miedo. Aparece la compostura de quien sabe que la prosperidad no lo vuelve a alguien distinto, lo vuelve a alguien más nítido. También madura la ambición. Ya no huele a revancha ni a deuda con una versión antigua. Toma la forma de proyecto que sabe cuidarse y cuidar. Proyecto que no necesita épica para convocar ni urgencias para sostenerse. La identidad próspera no reniega del tamaño, reniega del exceso que le roba precisión. Prefiere crecer como crece una música bien llevada, sin gritos, con ritmo, sin alardes, con evidencia. El campo cuántico ofrece esas evidencias a su manera, menos fricción al iniciar, menos fricción al cerrar, más coincidencia en los cruces claves. La belleza cotidiana acompaña a este tono. No como culto a la apariencia, sino como señal de proporción interior. Un espacio que deja respirar. Un lenguaje que no hiere. Una pausa que no asfixia. La estética se vuelve ética de la atención. Lo que ocupa lugar lo ocupa por algo. Lo que sobra se reconoce sin drama. Allí, lo pequeño recupera dignidad. Un gracias dicho a tiempo, un silencio que permite entender, un límite que no humilla. Esas escenas, discretas y consistentes, cambian el recorrido con más fuerza que un manifiesto. La identidad próspera no necesita explicar continuamente de dónde viene su calma. Esa calma no es indiferencia. Es precisión emocional. Sabe dónde no entrar. Sabe hasta dónde sostener. Sabe cuándo apartarse para que la verdad haga su trabajo sin teatro. Desde ahí, la noción de merecer queda resuelta. Lo que llega no bendice. Lo que no llega no maldice. Todo encaja en una lectura donde la responsabilidad es libertad y la libertad es forma de cuidado. Si el viejo eco aparece con sus fórmulas de sabotaje, su volumen ya no funda realidades. Es paisaje. Y el paisaje no manda sobre quien tiene dirección. La dirección se siente en el cuerpo como una temperatura estable. No es excitación. Es certeza suave. La certeza no avanza por descarte de miedo, avanza por densidad de coherencia. Quien escucha esa densidad reconoce señales mínimas donde antes solo veía ruido. Y esas señales, multiplicadas, componen la música de la que nacen los resultados. La reputación contigo mismo se vuelve uno de los patrimonios más finos. No es una fachada. Es una memoria viva de cierres cumplidos, de palabras que no exageraron, de promesas que no se regalaron. En esa memoria, el yo futuro deja de ser proyección y se vuelve continuidad. No es un personaje ideal esperándote en otra orilla, es tu forma habitual de leer y elegir en esta. Por eso la prosperidad deja de parecer un destino en mayúsculas y se convierte en un tránsito con buena luz. Cuando la identidad próspera se estabiliza, el mundo no se vuelve perfecto. Se vuelve legible. Y lo legible se vuelve amable porque ya no obliga a la mente a inventar dramas para sentirse viva. La vida gana espacios de silencio que no son vacío, son reserva.
Reserva para crear sin deuda, para vincularse sin consumo, para decidir sin vértigo. Desde esa reserva, el futuro no es una promesa que angustia, es un territorio que se abre. Si necesitas un nombre para esta comprensión, alcanza con uno breve y limpio: soy identidad próspera. No porque tengas todo resuelto, sino porque dejaste de confundirte con tu ruido. El campo cuántico entiende esa declaración cuando deja de ser consigna y se vuelve tono. Y cuando se vuelve tono, la materia acomoda su forma con la misma sobriedad con la que llegó esta idea, sin estruendo, con evidencia. Si esta transmisión te sostuvo la claridad, déjalo visible en los comentarios con: soy identidad próspera. Mi señal me precede.